porque tú eres. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios misericordioso, Señor. Gracias, Señor, porque hoy te alabamos y te exaltamos y te bendecimos, Padre maravilloso. Hoy te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Señor. Gracias porque tu diestra nos ha sostenido. Gracias porque tú nos has salvado, Señor. Gracias porque tú nos has bendecido, Padre maravilloso. Gracias, eterno Dios, por tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra por siempre y para siempre, Señor. Hoy te bendecimos, te alabamos, Señor. Te magnificamos a ti, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu amor inagotable, Señor, por tu provisión, porque el día de hoy tú nos provees, Señor, porque el pan nuestro de cada día tú nos lo das, amado Señor, porque hoy tú eres nuestro pastor y nada nos falta, Señor. Gracias porque tú nos hablas. Gracias porque tú nos enseñas, Padre. Gracias porque tú nos muestras cada día, Señor, porque tu amor y tu propósito están con nosotros, Señor. Gracias porque tú siempre nos has ayudado, Señor. Y hoy colocamos delante de ti esta reunión, Señor. Y te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón, Padre maravilloso, que seas tú ayudándonos, enseñándonos, Padre bueno. Hoy te alabamos y te exaltamos, Señor. Hoy te damos a ti toda la gloria, Señor, porque no hay otro como tú, amado Dios. Gracias, Padre, por bendecirnos. Gracias porque tú siempre tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias. Hoy te adoramos, te exaltamos, te damos a ti la gloria, la honra, el honor y la alabanza, Señor. Hoy te pedimos, amado Dios, que tengas misericordia de nosotros, que perdones todos nuestros pecados, Señor. Que seas tú, Señor, exaltando, Señor, tu nombre en medio de nosotros, Padre Celestial. Glorifícate, Señor. Magnifica, Señor, tu presencia en nuestra vida, Padre. Por favor, Señor. Llénanos de tu gracia, llénanos con tu presencia, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Señor. Hoy te lo pedimos, Padre bueno, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre maravilloso. Te damos en el nombre de Cristo, Señor. Gracias porque tu diestra está con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque no hay otro como tú, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, Padre maravilloso. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, buenos días a todos y a todas en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Hoy es viernes, sí. Sí. Gracias a Dios. Hoy es viernes, familia. Están así como yo. Ustedes hoy no puede ser. Ustedes están más. mm. Bueno, hoy tenemos mitos versus realidades de la Biblia, ¿cierto? Y hoy, no sé si ustedes tengan alguna pregunta o algo que ustedes quieran aclarar hoy viernes. Yo les traigo algo para compartir y es que hay una pregunta que les voy a hacer y ustedes abren su micrófono, los que quieran compartir. Mi pregunta es la siguiente: ¿ustedes creen que Dios nos habla? ¿Y cómo creen que Dios nos habla? A ver, ¿quién es el valiente que se va a animar? Bueno, Sí. buenos días. A ver, Moni y luego Yo, Jackie. yo digo que Dios nos habla y pues basada en mi experiencia ha sido para mí a través de la palabra y me ha confirmado a través de personas, ¿no? Pero algo que yo he tenido la experiencia en el corto tiempo que llevo pues en mi relación con Dios, que prácticamente es como hace año y medio de que me separé, ha sido a través de la palabra, pero ha sido muy bonito porque hay momentos que como que cierro la Biblia y digo, wow, es todo, ¿no?
Y no es coincidencia, no es algo así como que a veces uno dice, no, es que en lo que me fijo es en lo que pasa, no. Como va a compartir, por ejemplo, una experiencia que tuve. Eh, en el proceso que he tenido, una de las cosas que Dios siempre me ha dicho es, me acuerdo tanto empezando mi separación, una mujer que quiero, pues aprecio, Laura, se citó conmigo, una cristiana, y me dijo, yo te quiero dar esta palabra. Anoche estuve pensando mucho en ti y me acuerdo tanto que me leyó la segunda de Crónicas de 13 al 20, que es lo de Josafat, ¿no, Ale? Si no estoy equivocada, cuando va a ir a la guerra, ¿sí? La segunda de Crónicas, sí, que 13 al 20. Y esta palabra fue tan bonita porque fue Dios hablándome como mantente en tu lugar, ocupa tu posición, tú los vas a ver subir, mientras que, como le decía a Josafat, tú los vas a ver subir y tú vas a estar bajando, pero entre ellos se van a confundir y se van a matar. Y esa palabra ya me la di en noviembre y pasaron N cosas, o sea, usted, como digo yo, se movieron las aguas. Al cabo de un año, fue un año exactamente, fue así tal cual la palabra. Entonces yo digo, para mí ha sido una experiencia muy bonita con él. Lo que pasa es que en mi experiencia hay cosas que él me ha hablado que pasan ya, pero por ejemplo esta pasó un año después y siempre como que esa palabra fue mi aliento de decir, ocupa tu lugar. O sea, esta guerra no es tuya, es mía, esta batalla. Y entonces esa fue como mi palabra y ahí me sostuve, pero al cabo de un año pasó todo lo que él me había dicho. Entonces yo digo que para mí Dios sí habla y es clarito. O sea, yo digo, algo que me ha pasado es que cuando yo estoy bien sintonizada con él, o sea, pero sintonizada, centrada, o sea, me da una claridad como a la derecha, a la izquierda, pero cuando estoy desconectada, estoy ocupada o en preocupaciones, digo, uy, Dios no me habla, está callado, pero no es eso, es que soy yo la que no estoy sintonizada. Y eso lo hablo desde mi experiencia, eso me pasó a mí. Gracias, súper bonito, muy chévere, me Gracias, Ale. gustó su aporte, lindo. A ver, mi Jackie, no sé quién más quiere también compartir su experiencia de que si Dios habla o no habla. A ver, Jackie. Sí, al igual que ella decía, a mí me ha pasado pues como igual con la palabra. Eh, a veces, o sea, pues cuando los días que leo la palabra, o sea, Dios, algo dentro de lo que leo, o sea, hay algo que uno dice, bueno, esto me llamó la atención, pero realmente es quien le está hablando, quien lo está fortaleciendo. También a través de personas, en sueños también Dios habla. Entonces, pues, sí, yo también, como decía, yo también he tenido pues muchas experiencias cuando Dios me habla a través de la palabra y uno siente que es Él, o sea, porque uno puede leer varios capítulos, pero normal, pero es en un momento de esos cuando uno siente que Dios le está hablando. Eso es mi Alexa, muchas gracias. Bueno, chévere. Ofir, Hola, buenos días. buenos días. Bueno, yo cuando decidí creerle, eh, mi papá a mí me habla siempre, o sea, yo siempre estoy en constante, siempre le pido sobre todo que sea al Espíritu Santo que sea iluminándome, dándome esa sabiduría, que me abra mis oídos, mi entendimiento, para cuando Él me hable. Sé que utiliza personas, mi Dios siempre ha utilizado personas para decirme lo que tengo que hacer. Y bueno, yo tendría muchísimas cosas de todo lo que él me ha hablado, pero ayer pasó una en especial y qué bueno que lo preguntas, Alex. Eh, yo, yo tengo, yo creo tener clarísimo, tengo el convencimiento de cuál es mi propósito de ese viaje, de lo que he venido a hacer aquí. Pero aparte de que tengo también cosas bastante importantes, ¿no? Que vine a solucionar personales, pero sé mi propósito. Y algo que yo le he puesto a él en sus manos siempre es yo qué voy a hacer, o sea, en cuanto a trabajo, porque para la gloria de Dios pues hago bastantes cosas, pero estoy centrada solamente en dos muy importantes. Le digo yo, Señor, dime cómo debo de empezar.
Y mira que ayer, bueno, sabéis que estamos aquí en Cartago, que es la ciudad y la capital de los bordados, ¿no? De Colombia. Entonces salí con mi madre a recoger una mascarilla que ha mandado a hacer con la bandera de mi patria, hermosísima, con la bandera de Colombia. Entonces había una tienda donde mi mamá había separado dos blusas, una para mí y una para mi hermana, y estaba cerrada. Por lo del paro y tal cosa, decidieron cerrar, pero ayer esa tienda abrió. Entonces yo me fui a reclamar la mascarilla y mi mamá me dijo, cuando salga de allí, váyase allí, que le tengo un regalo. Y cuando terminé y voy y la veo, pues tenía dos blusas, una para mí, una para mi hermana. Y cuando ella me dijo cuál era la mía, pues yo le dije, mami, está hermosa, pero yo he tenido tres blusas de esas que tú me has dado. Le dije así, pero yo te la recibo, pero yo ya he tenido esas blusas, las disfruté muchísimo y las regalé. Ella me dijo, ah, pues escoja otra. La chica le dijo, escoge otra para que no repitas. Y en toda la tienda no vi nada que a mí me gustara. Pero mi mamá vio que, o sea, cuando yo le dije, no, yo te la recibo, pero yo ya tenía esa blusa, tú misma me la has regalado. Y me dijo, no, no te preocupes, demos una vuelta y miremos a ver qué te gusta. Y salimos de la tienda, pero yo no salí buscando blusa ni nada de eso. Cuando pasé por una tienda muy pequeña y me impactó una blusa que estaba exhibida, hermosísima. O sea, yo le dije, mamá, mira, si hay algo que me gusta es esta. Me encanta esa blusa. Y me dijo, bueno, entremos. Y cuando entramos, bueno, me dijo, escoja. Y la señora empezó a hablar y empezó a hablar. Y yo le dije a mi mamá, después de todo lo que pasó, le dije yo, mami, yo tenía que entrar a esta tienda porque Dios tenía una información muy importante que darme a través de esta señora. Y me dijo, ¿cómo así? Esta señora, sin yo saber quién era ella y ella mucho menos saber quién yo, me tenía una información de una cantidad de mercados artesanales en Cali que no te alcanzas a imaginar. Y es que eso es lo mío. Yo en España trabajaba con todos los mercados medievales, artesanales, con todos los mercados, y yo nunca pensé que yo iba a empezar con mercados artesanales. Entonces, cuando esa señora desata toda esa información, y le digo yo, ¿y usted tiene la información? Me dice, vente la próxima semana, porque la blusa la dejamos separada. Me dice, cuando vengan por la blusa, ya te voy a tener los teléfonos de los organizadores. Y es más, ¿sabes qué me dice? Y me dice yo no sé exactamente qué usted hace, pero si usted quiere, yo me animo y sacamos un puesto entre las dos. O sea, yo me quedé. Entonces, cuando salgo de la tienda, le digo a mi mamá, ¿ves, mamá? Yo tenía que entrar porque Dios está utilizando a esta señora y ya me va a empezar a guiar, qué es lo por donde yo tengo que empezar, porque no existen casualidades. Esta señora tenía toda esa información para mí y nada, esa es la forma como Dios me habla. Yo le dije, entonces mi mamá, pero es que no entiende, yo mami, mire toda esa información que tenía ella, yo no se la estaba pidiendo. Y ella empezó a hablar y hablar, y yo mismo sentí que Dios me decía, escúchala, escúchala porque vas a empezar por ahí. Así que para la gloria de Dios, ya sé por dónde voy a empezar, porque esta señora tiene todo lo que yo necesito. La gloria sea para Dios. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias, Ofir. Manuelita, cuéntenos, cuéntenos, que hoy está caliente nuestro Muy, tema. muy buenos días para todos, Dios los bendiga. Ya. Bueno, a mí me sucede algo muy particular también, y es que Dios me habla, bueno, me habla en el sueño, en los sueños. Em, He tenido, digamos, no solo, digamos, son sueños con imágenes, sino son, o sea, yo escucho la voz de Él en el sueño. Me sucede que cuando me despierto, o sea, es decir, les voy a contar bien. Yo tengo una petición X y hago la petición y Dios me responde en el sueño, o sea, claramente me responde qué debo hacer, cómo debo hacerlo en el sueño. Y cuando me despierto con una paz tremenda, pero no recuerdo exactamente lo que Él me dijo hasta unos minutos después cuando empieza el inconsciente a traer al consciente todo lo que el Señor me ha dicho. Concretamente me sucedió hace poco con la enfermedad que tuvo uno de mis hijos, donde pues yo no sabía qué hacer realmente porque era algo extraño. Habían muchos síntomas extraños
y ni siquiera los médicos podían decirme el diagnóstico. Entonces yo le pedí al Señor, le dije, Señor, por favor, indícame cómo debo cuidarlo y dime qué tiene mi hijo. Y él me dio la respuesta exactamente esa misma noche y al otro día ya sabía qué tenía mi hijo, cómo debía cuidarlo. Fue algo, es algo muy particular, al igual que le sucede a cada uno de ustedes, y es una experiencia real. Es algo maravilloso. Bueno, qué chévere. Bueno, vamos a mirar. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? Hoy es viernes, acuérdense. Bueno, la verdad es que sí, Dios sí nos habla a nosotros y hay muchas formas como Dios nos habla, ¿sí? Y entonces vamos a estar mirando cuáles son las formas como Dios nos habla a nosotros para que nosotros podamos también estar atentos. Así que no es un mito que Dios le hable a las personas, sino que es una realidad que Dios nos habla a nosotros todo el tiempo. Y todo lo que compartieron hoy es totalmente válido, ¿sí? Cada uno en su experiencia tiene mucha razón, porque, por ejemplo, la palabra de Dios dice que hay muchas formas como Dios nos habla. Una de ellas es a través de la palabra, como lo que compartía Jacqueline, que siempre que ella lee la palabra, escudriña la palabra, siempre siente que Dios de cierta forma le está hablando todos los días. Y no sé si les ha pasado que hay momentos en los que uno realmente ha leído el mismo texto, muchas veces ha leído el mismo capítulo, la misma historia o el mismo versículo, qué sé yo, y cada vez que uno lo lee, no sé si a ustedes les ocurre, pero a mí me pasa que cuando yo muchas veces leo el mismo texto y Dios me habla de manera diferente. Y entonces yo a veces digo, o sea, como que no me había dado cuenta de cierta información dentro de lo mismo que había leído muchas veces. Entonces, una de las formas como Dios nos habla a nosotros, y ahora vamos a estar leyendo una parte de esto, es a través de la palabra, a través de su palabra. Es una forma de conocer nosotros a Dios y de conocer su voluntad y de saber en un momento determinado cómo Dios nos puede a nosotros hablar. Entonces, número uno, a través de la Biblia, de las Escrituras, Dios nos habla. Número dos, Dios también nos habla a través de las personas, ¿no? Y esto también es importante porque también la palabra lo muestra. Cuando Dios usaba, por ejemplo, en el Antiguo Testamento a los profetas, ve y dile a fulano, ve y dile a no sé quién. Y Dios también lo hace de manera muy personal, no todas las veces lo hace a manera general. Porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel, siempre lo hacía de manera general, pero hay momentos y en ocasiones donde Dios es muy particular y nos habla siempre de manera muy personal. Sí, como por ejemplo lo que le ocurrió a Mónica, que dice que una persona le habló y de parte de Dios y le dijo, mira, tengo esta palabra para ti. O como el testimonio que nos compartió Fir de Tatán en el chat, no sé cuántos lo vieron, de que Dios le mandó una palabra a través de alguien, ¿sí? Entonces muchas veces también Dios puede usar a las personas para hablarnos a nosotros en un momento determinado. La otra cosa es también que Dios nos habla, nos puede hablar a nosotros a través de un ángel. Esta es muy difícil de que usted sepa que es un ángel, porque bíblicamente los ángeles tienen forma muy parecida a nosotros los seres humanos. Entonces la Biblia dice que muchos sin saberlo hospedaron ángeles, porque creyeron que eran otras personas comunes y corrientes y no se dieron cuenta que era un ángel. En el caso de Gedeón y en muchos casos de la Biblia, la palabra muestra que fue un ángel quien le habló. Entonces también a través de un ángel Dios también nos puede hablar de manera muy personal. Otra también por la que Dios nos puede hablar a nosotros es a través de los sueños y las visiones que tenemos. Bueno, esta es la voy a explicar un poquito porque a veces de pronto como que no nos queda muy claro. Y es que en los sueños, como mientras nosotros dormimos, de hecho en Job hay un texto donde afirma claramente y dice que Dios habla a través de los sueños y de las visiones nocturnas cuando el sueño cae sobre los hombres. Y entonces la palabra de Dios dice ahí que cuando el sueño cae sobre los hijos de los hombres, dice que Dios le revela al hombre eh,
su propósito, pero entonces muchas veces el hombre no entiende, ¿sí? No entiende lo que Dios le está hablando, porque como que cuando nos despertamos, entonces como que nos olvidamos el sueño, nos olvidamos esto y no tenemos claro la información que recibimos mientras estábamos durmiendo. También está el caso de José, el esposo de la Virgen María, cuando el ángel dice que se le apareció en sueños. Y entonces Dios le habló a José a través de los sueños y le dio instrucciones como el testimonio que acaba de decir Manuela. Si ven cómo, o sea, todo lo encontramos en la palabra. Cada uno ha tenido su experiencia y uno se da cuenta que es bíblica la experiencia de cada uno. Entonces, así como Manuela, que ella dice que ella le ora a Dios y en los sueños Dios le habla y le da instrucciones y le da respuestas. Algo muy parecido a lo que Dios hacía con José, que siempre le hablaba a través de los sueños. Y no solo a José, sino también a otras personas, Dios les hablaba a través de los sueños. Entonces, es una forma también como Dios nos puede hablar a nosotros a través de los sueños, a través de las visiones. Y la otra también es cuando Dios nos habla de manera muy personal, sin intermediarios, sin necesidad de que sea otra persona o un ángel o sueños y visiones, ¿sí? Sino que nos habla a nosotros. Quiero aclarar que una cosa son los sueños y las visiones nocturnas cuando nosotros estamos durmiendo y hay otra también que Dios nos puede hablar a nosotros a través de visiones, no necesariamente estando dormidos, sino que nos da visiones. No sé cuántos hayan tenido esa experiencia, pero hay visiones que uno puede llegar a tener estando despierto, ¿sí? O sea, no necesariamente estando dormido, sino estando despierto. A mí me pasa que yo muchas veces he visto cosas despierta, cosas que van a pasar, que van a ocurrir, y entonces Dios me da instrucciones de manera muy personal. ¿Quieres hablar algo, Manuela? Sí, Alexa, con respecto a eso, también me sucedió con mi esposo. Unos 4 años antes del atentado que él sufrió, yo tuve una visión donde yo veía que a él le disparaban en la cabeza. Y eso ocurrió 4 años después, pero digamos, Dios me reveló eso con el propósito de que orara y fuera, digamos, una oración de ruego, de súplica, de ponerlo a él en la misericordia del Señor para que Dios, o sea, dejáramos Lo como una guardara. promesa. Ujú. Y lo guardara en el momento en que tocaba que el Señor lo guardara. Bueno, vamos a estar yendo al libro de Hechos de los Apóstoles para avanzar un poquito más en nuestro tema. Vamos a estar leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo... Uy, tenemos harto para leer, pero a nosotros nos gusta leer, afortunadamente. Vamos a estar leyendo desde el 1 en adelante. ¿Listo? Entonces, Hechos, capítulo 9, desde el versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen? Vamos a leer. Y el título que tiene esta es Conversión de Saulo, ¿no? Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, tuvo una visión. Nada más ni nada menos que con Jesús, ¿no? Recuerden que cuando Pablo se encontró en esta situación, el Señor Jesucristo ya había venido. De hecho, Dios ya lo había resucitado y Jesús,
Jesucristo ya había ascendido, o sea que ya no estaba en la tierra con nosotros. Así que esta fue una visión que él tuvo, porque para el tiempo de Pablo, Pablo no conoció a Jesús de manera personal como los otros apóstoles. Recordemos que los otros apóstoles estuvieron tiempo con Jesús, sí, pasaron horas con Jesús, comieron con Jesús, estaban todo el tiempo con Jesús. Pablo no, Pablo conoció a Jesús muchísimo después, y para cuando Pablo tuvo esta visión, el Señor Jesucristo ya había ascendido a los cielos, ¿sí? Simplemente para tener en cuenta, les aclaro ahí. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Por la experiencia que tuvo Saulo, el apóstol Pablo, dice la palabra que como vio un reflejo de luz y fue tan fuerte, entonces él perdió la vista. Pablo perdió la vista a causa de la visión que tuvo. Entonces Jesús le da unas indicaciones a Saulo para que vaya a Damasco, y entonces allá él reciba instrucciones de lo que él tenía que hacer luego. La verdad es que Saulo, cuando va a Damasco, él va con el propósito de matar a los creyentes, a los cristianos de aquella época, porque a eso se dedicaba, porque Saulo creía que los cristianos de aquella época no agradaban a Dios y que estaban haciendo blasfemia, y que entonces esa no era una religión correcta, porque ellos tenían otras creencias, y él pertenecía también a todo esto de los temas de los sacerdotes, porque Saulo había crecido con todo eso del Sanedrín y con tanta cosa. Entonces, como los sacerdotes de la época no creían en Jesús, Saulo de hecho creía que Jesús también era, no era el hijo, perdón, no era el Mesías, ¿sí? Entonces, él perseguía a la iglesia de Dios, perseguía a la iglesia de Dios, y de hecho Saulo consintió cuando mataron a Esteban, a uno de los discípulos. Y aquí esto es muy curioso, porque él iba creyendo que lo que estaba haciendo estaba bien, creyendo que a Dios le agradaba lo que estaba haciendo, y es muy curioso porque yo siento que Pablo en su corazón, él realmente quería agradar a Dios, y él estaba convencido que lo que estaba haciendo estaba bien. Y entonces el Señor Jesús se le aparece, ¿no? Se le presenta así en vivo y en directo, lo baja del caballo, porque iba en un caballo, lo baja del caballo, y de hecho él, digamos que a causa de la experiencia que tuvo, queda ciego, y le dice: mire, vaya a la ciudad, espere allá, que allá le va a ocurrir esto. Y estando allá, Saulo, la Biblia muestra, bueno, algo que él estuvo haciendo, que estuvo en ayuno. Vamos a seguir leyendo. Y entonces dice así, en el versículo 8: entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Así que estuvo ayunando esos 3 días. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. O sea que Ananías tuvo ¿qué? Una visión. La forma como Dios le habló a Ananías fue a través de una visión, pero fue de manera directa, al igual que como le habló a Saulo. O sea, no lo habló por medio de intermediarios, no le mandó a decir con alguien más, sino que se le apareció en visión, y en la visión le habló de manera directa. Dice: a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y miran, aquí le dice, ¿no? Le da muchas indicaciones, y le dice: ve a una calle que se llama la Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, lo había visto a él, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén.
Así que la información que Ananías tenía de Saulo era una información negativa, porque cuando el Señor lo manda para que él ore, Ananías dice, uy, no, ¿está seguro lo que usted me está mostrando, lo que usted me está diciendo? Porque esta persona es mala, ha hecho muchas cosas en contra de la iglesia, ¿sí? De las personas. Entonces, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así que desde el momento en que Dios llamó a Saulo, lo llamó con un propósito. Y el propósito por el cual Dios había llamado a Saulo era para predicar a los gentiles, en este caso a todos nosotros. El evangelio de Pablo era diferente, digamos, de cierta forma, porque la predicación de Pablo era única y exclusiva a nosotros los gentiles. Los otros predicaban a los judíos como tal, pero Pablo no era la predicación a los judíos, sino a todos aquellos que no eran judíos, que no pertenecían al pueblo de Israel. En este caso, a nosotros. Y gracias a la predicación de Pablo, a nosotros también nos llega el evangelio. Porque quien fue a predicar a España, digamos que de cierta forma en la Biblia muestra que fue Pablo. Dios usó a Pablo para que él conociera a personas de otros lugares, ¿sí? De otras ciudades, y la Biblia muestra cómo recorrió Pablo muchas ciudades, ¿no? Para que en esos lugares se diese a conocer el evangelio. Y aquí dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora bien, ¿saben por qué Pablo padeció predicando el nombre de Jesús? Porque a Pablo lo llevaron preso en muchas ocasiones. De hecho, Pablo murió estando en la cárcel. Y la razón es porque él, cuando estuvo, digamos, en el desconocimiento total del evangelio, él hacía eso, él torturó a muchos cristianos, él persiguió a muchos creyentes que invocaban y que predicaban el evangelio. Entonces, como él había hecho eso, a él le tocaba predicar el evangelio, vivirlo con experiencias de ese tipo, porque eso fue lo que él había sembrado antes de dar a conocer el evangelio. Y de hecho, él lo hace y lo hace con gusto. Pablo, en todas las cosas que en sus experiencias de azotes, porque es que Pablo vivió muchas cosas tremendas, estuvo de náufrago, lo descolgaron por una pared para poder escapar, lo apedrearon, lo arrastraron, lo encarcelaron. De hecho, Pablo, como les digo, murió estando en la cárcel. Y esto es muy impresionante porque lo que yo les digo, finalmente es lo que cada uno ha sembrado, lo que cada uno cree respecto de Dios. Y como él tenía esa creencia, pues eso fue lo que realmente tuvo que experimentar en toda su vivencia respecto del Evangelio. Y por eso es que acá dice que a él era necesario padecer. ¿Sí? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, no solamente Dios lo enviaba a Ananías para que viniera y a través de la imposición de las manos fuera sano, porque recuerden que la escritura dice, y pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Así que es importante la imposición de manos cuando oramos por los enfermos. Y por otro lado también para que las personas sean llenas del Espíritu Santo. Para que reciban al Espíritu Santo, las personas necesitan imposición de manos, ¿sí? En muchas ocasiones. Entonces, aquí la palabra de Dios dice también que lo mandó Dios a Ananías para que impusiera las manos sobre el apóstol Pablo y también para que fuera lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que para cuando Ananías llegó, Pablo ya había entendido, ya le había sido revelado Jesús.
y solamente necesitaba ser lleno del Espíritu Santo para poder predicar el Evangelio. Ustedes no sé si recuerdan cuando antes de la ascensión de Jesús, la Biblia dice que Jesús les dijo a los apóstoles y a todos aquellos que habían creído en el Evangelio, les dijo, no vayan a predicar, o sea, sin antes ser investidos del poder desde lo alto. Primero sean llenos del Espíritu Santo y cuando estén llenos del Espíritu Santo pueden salir a predicar para que puedan hacer milagros, señales, prodigios, bueno, y todas esas cosas. El asunto aquí es que cuando Ananías fue a imponer las manos a Saulo, recordemos también que la Biblia muestra más anterior, dice que Saulo estaba en ayuno, o sea, estaba ayunando y orando. Hay también que entender que ellos ya conocían las escrituras, ¿no? Solamente que no las habían podido entender porque el Espíritu Santo no les había revelado eso. Sí, ellos conocían desde niños, porque los judíos a la edad de los 5 años, ellos ya se debían aprender el Pentateuco de memoria. Y ellos también dicen que escribían la palabra en paredes, en postes, en todo lado, inclusive se la pegaban aquí en la frente. Y todo el tiempo tenían que estar repitiendo la palabra. A nosotros nos cuesta un poquito más porque nosotros no tuvimos esa infancia de relación y comunión con la palabra. Entonces nosotros, digamos que nos toca hacer el ejercicio de comenzar a leer, de comenzar a escudriñar la palabra para que el Espíritu Santo nos revele y nos muestre. Porque el Espíritu Santo no nos puede revelar algo que nosotros no hemos leído, no nos puede revelar algo que nosotros no hemos oído, ¿sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Así que cuando Ananías va a imponerle las manos a Saulo, Pablo ya tenía una información, Saulo ya tenía una información respecto de Dios, ya le había sido revelado el Evangelio porque dice la palabra que Jesús se le había aparecido. Sí, se le apareció en vivo y en directo, no le mandó razón con nadie. Jesús mismo se le apareció. Así que él dice, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Así que, aparte de eso, después de que el apóstol Pablo, que en aquel entonces todavía se llamaba Saulo, dice la escritura que él tenía ese tiempo, ese momento, estuvo ayunando, ¿cierto? Estuvo recibiendo instrucciones de Dios. Luego le envía a Ananías para que lo capacite con el Espíritu Santo, para que le imponga las manos, para que él pueda recobrar la vista, para que sea lleno del Espíritu Santo. Y después de él ser lleno del Espíritu Santo, la Biblia muestra cómo el Saulo se hace con los demás discípulos para aprender. Sí, no se fue de una vez a predicar, sino que dice que él luego come, se alimenta, recobra las fuerzas y algunos días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco, o sea, como diciendo, bueno, ahora sí, enséñenme en qué me falta conocer. Se estuvo instruyendo, ¿sí? Para luego hacer el trabajo que Dios le había encomendado. Entonces no podemos nosotros ir a hablar de lo que no sabemos, no podemos poner en práctica algo que no hemos aprendido. Por eso es que es importante primero lo primero, ¿sí? Primero nosotros necesitamos conocer a Jesús para poderlo recibir como Salvador. Necesitamos nosotros descubrir cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, para que podamos nosotros entrar dentro de ese propósito, porque fue lo que hizo Saulo. Saulo hacía algo completamente, digamos, desconociendo, porque Saulo lo que hacía en su momento creía que estaba bien y que a Dios le agradaba lo que él hacía. Pero luego cuando esto, el Señor se le revela, le muestra que nada de lo que estaba haciendo a Dios le agradaba, sino que al contrario, estaba haciendo daño porque estaba asesinando a otras personas que estaban realmente agradando a Dios, que estaban predicando la palabra. Era enemigo de la cruz de Cristo. Y entonces cuando luego a él le es revelado, él se da cuenta lo que él había hecho. Y como dice, Dios mío, y ahora todo lo que me toca hacer, porque pues por mucho tiempo fui perseguidor de la iglesia. Y aquí en el versículo 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios.
Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y aquí es importante mirar también cómo luego él se llenó de valentía, ¿sí? Se llenó de nuevo para poder predicar, porque la gente ya sabía quién era Saulo. Y yo digo, esto es muy tremendo porque cuando las personas ya saben quién eres tú y bueno, todo, porque de hecho él tenía mucha fama y la fama que tenía no era buena, porque sabían que él había llegado para perseguir a los cristianos de aquella época, para hacerles daño. Y luego lo encontraban en las sinagogas predicando de Jesús, predicando el evangelio, y entonces la gente, como decía, no entendimos de qué está hablando, porque ahora predica Jesús cuando en un momento decía que eso no era verdad, que esos estaban en contra del propósito de Dios. Y cómo Dios lo pone a él a predicar un evangelio que en un principio él no creyó. Y dice que él se esforzaba por demostrarles a las personas lo equivocadas que estaban. Y pero les digo, no todo el mundo tiene que creer en el evangelio, no todo el mundo cree. Como les digo, no todo el mundo cree que Dios nos puede hablar. Hay gente que le parece extraño, pero les decía que en mi experiencia ese día que yo entré a esa peluquería y yo le decía, no, pues a mí Dios me habló y me dijo que viniera acá a este negocio. Y yo decía, ella ya puede decir, esta señora de qué está hablando, está loca. Y ella dijo, ay, Dios le habló. No, entonces yo ya sé por qué Dios la trajo a usted. Y era porque ella le había estado pidiendo a Dios que Dios enviara un ángel para salvar a la amiga, porque era la amiga de ella quien se quería suicidar. Y ella no tenía como que ella dice que ella no encontraba palabras para hablarle a su amiga, ¿sí? Pero ella dijo, Dios mío, ayúdala, envía a un ángel que le hable a Estela. Y Dios fue tan bueno que me habló a mí, y como algo que también que quiero traer aquí a colación es lo que dijo Mónica. Cuando estamos sintonizados, cuando estamos conectados, cuando estamos atentos a la voz de Dios, porque muchas veces oramos, pero nosotros no estamos alineados con nuestra oración. Muchas veces le preguntamos a Dios, Señor, muéstrame qué debo hacer, pero nos desconectamos y andamos en nuestras cosas mirando cómo arreglamos nosotros las situaciones, cómo nosotros mismos las arreglamos. Y nosotros no hacemos el estar atentos. Si le estoy pidiendo esto a Dios, venga, ¿de qué manera Dios me puede hablar? Y por eso hoy, yo le decía anoche, yo decía, Señor, ¿de qué les hablo mañana? Es viernes, mitos versus realidad de la Biblia. Y la verdad, todavía no sé qué podemos aprender mañana. Y háblales porque muchos de ellos ni siquiera saben cómo les puedo hablar. Y muchos preguntan en sus oraciones, pero no están atentos en qué momento yo les estoy respondiendo. Y como Fir también compartía en su testimonio, que ella le pidió, le pregunta todo el tiempo, Señor, muéstrame, háblame, dime, ¿sí? Pero también es estar atento, porque en cualquier momento, con cualquier persona, en cualquier circunstancia, Dios le puede hablar. Y mire, es tan así que si Dios tiene que hablarnos, Él hará lo que sea para hablarnos, sin duda. Y un caso de esos que a mí siempre me ha asombrado mucho es el de Balaán, porque Dios ya le había hablado a Balaán de que no fuera a maldecir al pueblo de Israel, ¿sí? Y entonces él se dejó comprar, se vendió. Y él, sabiendo que no tenía que ir, se fue de obstinado. Y entonces el ángel se le apareció y él no vio al ángel, porque iba tan ensegado en su ira y en lo suyo que él no vio al ángel. Y entonces, como iba montado en una burra, la burra vio al ángel. Y entonces la burra dijo, no, si paso, me matan. Y entonces la burra se echó. Y el otro la cascó a la burra y le pegó la burra y todo. Y el ángel le abrió la boca a la burra para poderle hablar a un hombre. Y yo digo, si en un momento Dios usó un animal para hablarle a un hombre, para hacerlo volver, ¿sí?, de su mal camino, de su mal proceder, pues, o sea, Dios hará lo que sea, porque ahí está claro, y yo por eso digo, si Dios usó una burra en un momento para hablarle a un hombre, ¿por qué no nos puede usar a nosotros? La mayor parte del tiempo Dios nos usa a nosotros. Y les digo, eso también es importante porque Dios habla de acuerdo a la fe de las personas, de acuerdo a las creencias que tienen las personas. Por eso es que la experiencia de cada una es diferente.
Miren, a mí normalmente, yo sé cuando Dios me habla a través de las personas todo el tiempo, pero algo particular es que a mí Dios siempre me habla de manera muy personal. ¿Sí? Entonces, si están las personas, para mí está perfecto, no tengo problema, porque yo sé en un momento determinado cuando Dios me está hablando acerca de las personas. Y no necesariamente le he preguntado a Dios algo, ¿no? No necesariamente, pero yo sé cuántas veces Dios, la gente está hablando y la gente ni siquiera está siendo consciente de que Dios la está usando. Y yo digo, Dios me está hablando. La persona no sabe lo que está diciendo, pero yo estoy entendiendo perfectamente que es Dios el que la está usando en ese momento para hablarme a mí. Como hay otras cosas que yo le he preguntado a Dios y Dios me habla de manera muy personal y audible. Y yo puedo decir, a mí me habla audible. Y de hecho, yo sé cuando Dios me está hablando a mí de manera así. Yo sé cuándo es Dios. Yo recuerdo que en una ocasión, no sé si eso les había contado, pero hubo un momento en que a mí se me perdió un dinero. Y ese dinero no era mío, ese dinero era para ir a hacer una campaña evangelística a un cabildo indígena. Y entonces me habían dicho, bueno, le vamos a enviar ese dinero para los viáticos para que usted viaje. Así que yo ese dinero lo tenía ahí para el viaje. Y 2 días antes del viaje, resulta que cuando fui a buscar el dinero, no encontré el dinero. Y el dinero se desapareció. Y yo, Dios mío, ¿y ahora yo de dónde saco todo ese dinero para yo poder viajar? Lo cierto es que busqué y busqué por toda la casa y no. Y entonces yo estaba en mi angustia, en mi afán, y pues así yo sé que no se puede escuchar la voz de Dios porque uno está con otras cosas, entonces no puede prestar atención. Y llegó un momento en que ya se iba acercando el día y un día antes yo dije, Dios mío, me acordé que a mi Dios me habla y yo dije, "Ay, ¿verdad? A mi Dios me habla y pues ahorita necesito con más veras que Dios me hable porque no sé dónde buscar el dinero, no sé ese dinero qué se hizo, o sea, no se pudo haber perdido. Y entonces yo tenía la casa toda patas arriba porque había estado buscando ese dinero por todo lado y no lo encontraba. Y entonces en un momento que yo respiré profundo, me relajé y yo dije, bueno, Señor, necesito que ese dinero aparezca. No sé cómo le vas a hacer, pero necesito que me hables claritico, claritico, dónde está. Y entonces comencé yo a sacar la ropa y a doblarla, y estaba yo doblando la ropa, respirando profundo y esperando a que Dios me hablara. Cuando escuché así muy clarito que me dijo, ¿quieres saber en dónde está el dinero? Y yo, claro, Señor, que yo quiero saber dónde está el dinero. Y Dios me dijo, mire, saque los cajones del medio, todos los cajones que hay en el centro del closet, y métase dentro del closet, allá en lo profundo, allá abajo, está el dinero. O sea, se había caído. Y claro, yo corría al closet y como yo lo corría, pues se corría el dinero, o sea, no había forma de encontrarlo. Y yo, ¡ah! Y pues allá ya encontré el dinero y yo decía, Señor, gracias, porque cuando nosotros le creemos, cuando nosotros estamos atentos, cuando nosotros prestamos atención, Dios nos habla muy clarito. Y si usted de verdad cree en los sueños, en las visiones, en la forma como usted le gustaría que Dios le hable, miren, Dios quiere que nosotros de verdad lo podamos sentir a Él cercano. Dios no está interesado en que nosotros tengamos una apreciación de Él como que Él está lejano de todos y cada uno de nosotros. Y les voy a decir que a veces nosotros, no sé por qué nos cuesta o se nos dificulta en un momento preguntarle a Dios. ¿Sí? Pero cuando usted le pregunte a Dios, también esté atenta y en la disposición de quererlo oír, porque muchas veces nosotros le pedimos a Dios algo y vienen las personas, o bueno, Dios personalmente, pero yo digo, si no escuchamos las personas cuando nos hablan de parte de Dios, menos vamos a saber cuando Dios nos está hablando de manera audible, porque muchas veces es la confunde la voz de Dios con la vocecita interna que todos tenemos, y entonces decimos, ¿será Dios o será yo misma que me estoy hablando? Yo sé cuándo soy yo y yo sé cuándo es Dios, o sea, eso sin duda para mí no hay pierde. Sí, igual yo sé que si Dios lo hace conmigo, lo puedo hacer con cada uno de ustedes, pero eso también depende, como les digo, la fe y la creencia que nosotros tenemos acerca de eso, de si Dios nos puede hablar a nosotros de manera personal y audible o en visión. Y las visiones no necesariamente tienen que ser nocturnas, ¿no? Cuando estemos durmiendo. También pueden estar, como en este caso, que fueron estando despiertos. Y luego dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle.
Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Así que ellos al principio les costó creer en Saulo porque no sabían si era un engaño de parte de él para asesinarlos. Luego dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció, no, esto ya es de Pedro que habla acá acerca de la resurrección bueno, acerca de la curación de una persona y de la resurrección de una mujer. Pero lo que les quiero mostrar es que Dios siempre buscará la forma para hablarnos, para fortalecernos con su Espíritu Santo, para que nosotros realmente podamos ser capacitados por Dios para cumplir con el propósito de Dios. Y esto es muy importante, que nosotros realmente dispongamos nuestro corazón, dispongamos nosotros nuestro entendimiento para que nos sea revelado. Porque es que el Evangelio no funciona como cualquier cosa en el mundo. Nosotros necesitamos que el Evangelio nos sea revelado. Y la única persona que nos puede revelar el Evangelio, que nos puede revelar a Jesús, es el Espíritu Santo. No hay otra. Es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros necesitamos sí o sí que el Espíritu Santo nos hable, que el Espíritu Santo nos capacite, que el Espíritu Santo nos muestre, nos enseñe, porque yo creo que todos en algún momento hemos necesitado de esta palabra, hemos necesitado de verdad de que el Espíritu Santo nos hable, nos instruya, porque si ustedes notan ahí en lo que leíamos, el Espíritu Santo le da indicaciones muy precisas, tanto a Saulo como a Ananías. Y de hecho ellos son tan precisas que las pueden poner en práctica, que entienden de lo que les están hablando y realmente lo logran llevar a cabo. Y les digo que en mi experiencia con Dios en todos estos años, yo he podido ver de verdad cómo Dios a uno le habla muy claro. Y muchas veces uno, por las creencias que uno trae, bueno, por los prejuicios, porque tenemos muchos prejuicios, y entonces a veces también nosotros en esos prejuicios de, ¿será que Dios sí me puede usar a mí? ¿Será que Dios sí me puede dar esto a mí? ¿Será que, pero es que yo no esto, yo no aquello? Sí, y me da mucha risa porque cuántas veces Dios nos habla de manera directa y como que nosotros, o sea, estamos tan asombrados que decimos, no, eso no, fue que se equivocó. Eso fue que se equivocó, eso conmigo no es. Y como que no, ¿cierto? Como que nos parece o sea, asombroso. Entonces yo digo, ¿para qué le pedimos a Dios que nos hable si nosotros pocas veces estamos en la disposición de quererlo oír? ¿Sí? O si estamos prestando atención, porque si estamos prestando atención, perfecto, porque sin duda Dios te va a hablar. O sea, Él no se hace esperar. Incluso en este momento Dios nos está hablando a nosotros. Sí, Él nos está exhortando, porque es que muchas veces nosotros oramos y pedimos cosas y luego nosotros como que vamos en contravía de aquello que estamos orando, de aquello que estamos pidiendo. Y como que hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y siempre Dios como que muchas veces nos pone a esperar un momentico. Espérese un momentico, usted ahí en la cuerdita floja, a ver, usted confía en mí, sigue creyendo en mí, o usted toma sus propias decisiones y escoge lo suyo a su manera. Porque aun cuando oramos le decimos a Dios cómo hacer las cosas, ¿no? Y esto ayer que lo hablaba con alguien, yo le decía, claro, nosotros muchas veces le decimos a Dios y lo condicionamos para hacer las cosas, pero no, nosotros no nos estamos poniendo realmente en conciencia de si eso es realmente lo que nosotros podemos creer en ese momento y cómo estamos trabajando para atraer ese milagro o eso que nosotros realmente queremos ver.
Y miren, se lo digo porque yo misma me he dado cuenta que le he pedido cosas a Dios y cuando yo me veo en el salto cuántico, digo, ¡ah! ¿Será que sí lo logro? ¿Será que sí? Y entonces ahí me doy cuenta que yo no estuve alineada con mi oración. Y ahí me doy cuenta cuando no he recibido las cosas que realmente no las he recibido, no porque Dios no me las haya querido dar, sino que todavía me falta trabajar en mi fe. Todavía me falta para mí ciertas cosas y tengo que ser muy honesta con todos ustedes de que las cosas que no he recibido es porque en su momento muchas de esas cosas yo misma no me he podido ver en ellas. Y tengo la fe. En su momento tengo la fe para decir, no, sí, yo creo de verdad. Pero cuando ya se trata de poner en acción esa fe, porque es que bueno, es que no solamente es creer en el corazón, como decía, sí, podemos estar seguros de que Dios es todopoderoso, perfecto. Pero cuando se trata de tomar acción de ciertas cosas, ahí nosotros realmente nos damos cuenta qué tanta fe tenemos. Porque siempre decimos, no, pero es que me voy a endeudar. Entonces, no está creyendo que puede pagar, porque ya se está viendo endeudado, ¿ve? No se está viendo libre financieramente, porque ya se está viendo endeudado. Sin embargo, decimos, no, pero yo sé que Dios me va a dar, Dios me va a proveer. Y entonces, si creemos que Dios nos va a proveer, ¿por qué nos estamos viendo endeudados? ¿Ven? Y ahí yo les digo que muchas veces nosotros pensamos una cosa, sentimos en el corazón otra, y lo que hablamos, cuando hablamos, expresamos otra totalmente diferente que no está alineada ni con nuestros pensamientos, ni con lo que hay en nuestro corazón. Y entonces la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que yo tengo que alinear lo que estoy creyendo en el corazón con lo que sale de mi boca, porque Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si la boca va en contra de lo que yo tengo en el corazón, quiere decir que finalmente lo que hay es lo que sale de la boca. Y a veces decimos, no, pero es que no, yo, no, bueno, lo dije, pero no, no, lo dije, pero no, no era porque eso es lo que había finalmente en el corazón. Y nos engañamos, y nosotros mismos nos engañamos porque nosotros creemos que creemos y realmente el resultado nos dice, no estás creyendo, porque mira tu resultado. Entonces nuestro resultado tiene que ser, sí, coherente con lo que nosotros estamos diciendo que creemos de Dios. Yo no puedo decir que Dios me habla cuando realmente nunca he experimentado la voz de Dios. Y yo digo, pues si a mí Dios me habla, pues Dios me habla. Pero tengo que reconocer que hay momentos en los que yo le he preguntado a Dios y en que yo de verdad he sentido que es como demasiado. Y yo digo, ay no, Señor. Y no sé si les pase a ustedes o solamente puede ser que me pase a mí. A ustedes no, sí, pero es mi experiencia y como cuando vamos a las escrituras lo encontramos así, tal cual. Si ustedes vieron cada uno lo que compartió, ahí estaba escrito, o sea que lo que cada uno está viviendo, de hecho, lo está viviendo y la experiencia de cada uno después es distinta, ¿sí? Porque a mí pocas veces Dios me habla a través de la gente. Sí me habla, porque yo no voy a decir que no, sí, Dios siempre me habla. Pero lo que les digo, no todo el tiempo lo hace de la misma forma. Yo también creo mucho en los sueños y en las visiones, porque de hecho también he tenido muchas experiencias de cosas que realmente Dios me ha mostrado en sueños y luego pasan tal cual. Y digo, "Ah, Dios me estaba hablando". Pero como muchas veces estamos nosotros, como decía Mateo 6, ¿cierto? En el afán y la ansiedad de andar pensando cómo vamos a pagar, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer aquello. Entonces no estamos atentos nosotros a la voz de Dios. Así que la recomendación que hoy les quiero hacer es que es verdaderamente cierto que Dios nos habla. No es un mito, es una realidad. Y si tú lo puedes creer, puedes comenzar a experimentar, ¿sí? Tu propia experiencia con Dios, con respecto a que Dios te hable y que lo haga como tú crees que lo puede hacer, ya sea a través de la palabra, acerca de sueños, de visiones, ¿sí? De un ángel, qué sé yo, o que te hable de manera directa, que tú sepas que es Dios el que te está hablando. Entonces, empecemos nosotros a ejercitarnos en eso, porque la verdad lo necesitamos para nosotros no equivocarnos, no cometer tantos errores. Yo siento que si le preguntáramos a Dios todo el tiempo de las cosas que hacemos o que esto, que lo otro, nos evitaríamos cantidad de cosas.
Y lo digo porque yo realmente lo he podido ver en mi experiencia cuando le digo, bueno, Señor, esto sí o esto no. Y tan, sí, y voy y yo digo, oiga, sí, no perdí el tiempo. O sea, venía a la fija con un yes, yes, yes así gigante de parte de Dios. Porque finalmente Él conoce todo de nosotros. Él conoce la intención del corazón. Él conoce lo que realmente hay en nuestro corazón. A Dios no lo podemos engañar. Y por eso es que les digo que es bonito cuando le decimos al Señor, es lo que hay, Señor. O sea, esto es lo que hay, ¿sí? Pero también el poder decirle, Señor, sin embargo, aquí estoy, para que tú me enseñes, para que yo pueda ser humilde, ¿sí? Como dice la palabra, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que siempre vayamos a la palabra para saber qué es lo que Dios nos quiere enseñar, qué es lo que Dios nos quiere mostrar, cómo es que Dios quiere realmente que logremos trascender aquella información que ya tenemos nosotros. ¿Cómo es que vamos a lograr nosotros agradar a Dios en todo nuestro proceso, en todo lo que nosotros estamos experimentando? Y de eso se trata. Se trata de que podamos conocer a Dios, no por palabras, no simplemente porque alguien más me contó algo, sino que sea una experiencia personal. Y les voy a decir, miren, yo he leído cantidad de cosas, he visto cantidad de discursos y yo digo, Dios mío, mi relación con Dios, lo que yo he vivido con Dios, nadie me lo puede quitar. Nadie me puede decir que no ha pasado porque yo he tenido experiencias sobrenaturales maravillosas en las que yo puedo decir de verdad, Dios, o sea, es real, no es un mito. Si hay alguien real, más real que nosotros, es Dios, o sea, sin duda para mí. Sí, porque todo lo que veo en la creación, aún en nosotros, en nuestro cuerpo, yo digo, es Dios. Sí, o sea, de eso no me cabe la menor duda. Por tan perfecto, como tan en orden todo, que nada uno dice, es que nada es casual. De hecho, ahorita digo, nada es casual. Todo, aún la gente con la que uno conoce. Ayer estaba diciendo, oiga, ¿verdad? ¿Cuántas personas uno conoce? Y uno como que en ese sistema que uno está, uno logra ver que la gente aún se conoce entre sí. Y yo decía, estudié con una persona en segundo de primaria y hace unos días me enteré que se había casado con una compañera del colegio, de hecho de ciudades diferentes, no es que no había forma de que esas dos personas se encontraran. Y yo decía, mire, y son esposos, ya me dio mucha risa, ¿cómo se habrán conocido? No tengo idea. Y yo decía, de verdad, el mundo ni siquiera es tan grande. Entonces, bueno, ya lo que hoy quería compartirles acerca de que Dios sí nos habla, que las formas como Dios nos habla, repasemos, esa es a través de las visiones, de los sueños, ¿sí? Cuando nosotros dormimos, otra forma es a través de la palabra, otra forma es a través de un ángel, Dios nos puede hablar a través de un ángel, solo que usted no se puede dar cuenta que es un ángel, a no ser que esté muy despierto para darse cuenta que es un ángel. Dios nos puede hablar a través de las personas también, a través de su palabra. Dios nos puede hablar de manera audible a nosotros, el Espíritu Santo, ¿sí? Y a través de una visión, no estando nosotros dormidos, sino despiertos. Y la visión es como que tú te pasan imágenes y en su momento es como si tú estuvieras viendo una película, algo, y es supremamente clarito cuando tenemos las visiones. Esa también es una forma de hablar muy clara a Dios, a nosotros, ¿no? Entonces, para que estemos ahí súper atentos y súper despiertos en todo lo que le estemos pidiendo al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios, por tu presencia, tu misericordia, Señor, porque sabemos que tú siempre nos oyes, Padre. Hoy te rogamos que tú nos hables, Señor, a todos y a cada uno de nosotros, Señor. Háblanos, Padre Celestial, cada vez que nosotros necesitemos, Señor, que tú nos hables, Señor, de acuerdo a la fe, Señor, de acuerdo a lo que hay en el corazón de cada uno, Señor. Manifiesta tu voluntad, Señor, buena, agradable y perfecta en nuestra vida, Señor. Que seas tú respondiendo, Señor, a cada una de nuestras plegarias, a cada una de nuestras necesidades, Señor. Sabemos que tú eres un Dios bueno, sabemos que tú eres un Dios abundante, generoso, Señor, que da más de lo que nosotros podemos pedir o entender, Señor, según el poder que actúa en nosotros, Señor. Yo te bendigo. Te doy gracias por todas y cada una de las personas que hoy van a ver este devocional, Señor, o que en el transcurso de algunos días lo van a ver, Señor, para que seas tú hablándoles, Padre Celestial, para que seas tú rearguyéndoles, amado Señor, para que podamos entender que verdaderamente tú nos hablas, que no es un mito, Señor,
que es real, Señor, que tu palabra es real, que todas las cosas que nosotros experimentamos contigo son reales, Señor, que tú eres un Dios maravilloso, Señor, todopoderoso, Padre Celestial, que puedes llevarnos a un mejor nivel, Señor, donde dice tu palabra que tú nos quieres y nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Hoy te damos gracias por esta palabra, Señor, y te pedimos que tu palabra halle cabida en nosotros, Señor, que la podamos poner por obra, Señor, que podamos ser testigos del poder de Dios, que podamos ver, Señor, tu gloria, Señor, tus milagros, tus prodigios, Señor, tus sanidades, Padre, que todo tu amor, Señor, y tu poder, Señor, se extienda a través de nosotros, amado Dios, que podamos imponer nuestras manos, Señor, sobre los enfermos para que sean sanos, Padre, que nosotros podamos entender el propósito, Señor, por el cual tú nos has llamado a cada uno, Señor, que cada uno aquí pueda ejercer ese ministerio de la reconciliación, Señor, que podamos formar un equipo, que podamos estar orando, Señor, unos por otros, amado Dios, que realmente podamos colocarnos en el lugar del otro, Señor, para tener esa empatía, Padre, para poder orar, Señor, para poder interceder con amor, Señor, con compasión, Padre Celestial. Hoy te damos gracias en el maravilloso nombre de Jesús, porque sabemos que tú siempre nos escuchas. Y hoy te pedimos, Padre, por todas aquellas personas que están enfermas, Señor. Escucha nuestra oración, Señor, por favor. Hoy oramos para que los enfermos sean sanos en el nombre de Jesús, Señor, para que seas tú teniendo misericordia, para que otras personas conozcan el Evangelio, Señor, para que sean salvas, para que las personas sean verdaderamente libres, para que las personas puedan ser verdaderamente, Señor, felices como dice tu palabra, que el gozo del Señor sea permanente en nuestra vida. Hoy te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno.